Y a continuación quiero invitar a que nos comparta su visión del estudio y de la polarización en Chile a una mujer que ha estado ligada a la vida política de distintos sitios, ha sido diputada, senadora, ministra, candidata a la presidencia. Desde 2016 es la alcaldesa de Providencia. Quiero pedir que recibamos con un fuerte aplauso a Evelyn Matei para que nos comparta. Hola, buenos días. Quería realmente agradecer esta invitación, pero sobre todo el estudio. La verdad es que en general uno supone que las opiniones, los intereses, las creencias de la sociedad en torno a diversas materias se debieran distribuir de manera relativamente continua y probablemente incluso con una curva relativamente normal, ¿no? Y en la medida que efectivamente la opinión sobre distintas materias se distribuye de forma continua y de manera normal, la verdad es que es bastante fácil para una población, para un pueblo, llegar a un punto intermedio, llegar a ciertos consensos, ¿no es cierto? Porque se distribuye principalmente en torno a un punto medio. Y eso permite actuar, avanzar, en fin, progresar. El fenómeno de la polarización, en cambio, significa que las preferencias se concentran en los extremos opuestos y cuando esto ocurre se hace muy, muy difícil la conversación. Es difícil que mediante la negociación se llegue a un compromiso, a un acuerdo que permita avanzar. Más bien nos vamos transformando en un mundo de blanco y negro en vez de un mundo en la gama de los grises. Es el mundo de los buenos y de los malos. Es el mundo en que ya no son adversarios legítimos, que toleran y respetan la diversidad, sino que efectivamente los que están equivocados y los que tenemos la razón. Y en el mundo eso puede llevar a una paralización legislativa, en que la ideología, el tratar de aniquilar al adversario, es más importante que solucionar los problemas de la ciudadanía. De alguna manera, ningún lado está dispuesto a ceder en nada. En la medida que esto se va instalando y la polarización se va profundizando, la idea de que es lícito ganar por cualquier medio va cobrando fuerza, llegar al poder por cualquier medio, gobernar de tal modo de liquidar al enemigo, todo eso pasa a ser, ¿no es cierto?, una forma de desarrollarse que puede finalmente terminar con la democracia. Porque el ganar por cualquier medio se va extremando hasta finalmente no respetar las reglas democráticas. Antes de comentar esta encuesta, quisiera fijar mi posición, porque a mí me han invitado como política, ¿no? Y yo también, por lo tanto, debo explicitar desde donde yo hablo. Aunque mis antepasados llegaron hace 5 generaciones atrás, de alguna manera estoy muy ligada con la cultura alemana. Y en ese sentido, me cuesta entender cómo un pueblo que tenía grandes pensadores, grandes poetas, grandes músicos, grandes filósofos, grandes de todo, llegó al nazismo en muy pocos años, a los horrores que eso significó. Es algo que a mí me acompaña constantemente, porque la verdad es que si ese pueblo pudo llegar en tan poco tiempo a esos extremos, uno tiene que estar de alguna manera alerta a este fenómeno. Y por eso que para mí el tema de ejercer una tolerancia hacia el que piensa distinto es una obligación moral. O sea, yo parto de ahí. Yo me califico entre las que en realidad hay que hacer todo lo que sea posible con tal de evitar la polarización. Esto además se ve reforzado porque durante los 30 años, ¿no es cierto?, posteriores a la vuelta de la democracia, se produjeron resultados que de verdad son impresionantes para el país, tanto en materia, ¿no es cierto?, de disminución de la pobreza, disminución de la
desigualdad y en general, ¿no es cierto?, unas mejores condiciones de vida. Por eso quisiera partir celebrando con mucho entusiasmo que 3xI, aliado con Criteria, hayan hecho este estudio. Porque en la medida que nosotros empecemos a entender lo que la polarización significa, dónde se anida, por lo menos podemos empezar a conversar sobre este tema y ver cómo lo podemos evitar. Ahora, ¿qué podemos aprender de este trabajo? Lo primero es que el pasado nos separa muy profundamente. O sea, de hecho, la máxima polarización se da en torno a la afirmación sobre el gobierno militar. Y la segunda polarización más amplia se da respecto al poder de los carabineros de que puedan poder usar sus armas con libertad. Yo tengo la impresión que en la segunda pregunta, esta de si los carabineros pueden o no usar sus armas con libertad, no está solamente el tema de la violencia. Está también de alguna manera escondido el tema, ¿no es cierto?, del llamado estallido social. Yo creo que ahí hay una rabia todavía muy instalada, ¿no es cierto?, en que la centroderecha, entre los cuales yo me incluyo, sentimos que efectivamente un sector de la izquierda más extremo efectivamente trató de sacar al presidente democráticamente electo del poder a través de la fuerza y a través de la violencia. Por lo tanto, lo que leo en materia política es que en Chile sigue instalado una desconfianza mutua que es brutal en torno al respeto a la democracia. La izquierda reprocha a la derecha el apoyo al gobierno militar y el silencio en materia de violaciones de derechos humanos, y la derecha reprocha a la izquierda extrema, por lo menos, el avalar la violencia como método de llegar al poder, incluso en la actualidad, su defensa de regímenes que nos repelen, como el de Cuba, y también a la izquierda más moderada el haber guardado silencio en torno a ese momento. Y yo creo que eso lo tenemos que entender y tenemos que partir de esa base, que hay una desconfianza instalada que es enorme. Ahora, ¿debiera esto paralizarnos? Yo creo que absolutamente no. Yo creo que tenemos que entender que eso ya se instaló y que tenemos que ver cómo podemos ir reduciendo esa desconfianza. Creo además, y como yo siento, digamos, que me invitaron más bien por la política que para comentar una encuesta que además está siendo muy bien expuesta, lo que yo siento, ¿no es cierto?, es que hay materias de trabajo conjunto en materia, por ejemplo, de delincuencia. O sea, cuando uno ve que, por ejemplo, en qué es lo que significa la inmigración descontrolada y cómo esto es aceptado o no aceptado en Chile, nosotros debiéramos poder construir normas bajo qué circunstancias, ¿no es cierto?, una persona que no tiene papeles, que ingresó en forma ilegal a Chile puede quedarse, pero por ejemplo, quizás podríamos llegar también que una persona que ha cometido un delito y que ingresó a Chile de manera totalmente ilegal debiera ser efectivamente, ¿no es cierto?, puesto en la frontera. Me parece que nosotros tenemos que hacernos cargo también de lo que significa la polarización subjetiva. Si nosotros no entendemos cómo nos ven, porque en realidad una cosa es lo que piensan y otra cosa es las caricaturas que se arman. Entonces la izquierda cree que la derecha es mucho más extrema en muchas materias de lo que realmente es, y probablemente la derecha cree lo mismo, aunque un poco bastante más morigerado en realidad respecto de la izquierda. Creo que ahí hay una especie como de ingenuidad de la derecha respecto de la izquierda en cierta materia, pero da lo mismo, porque aquí no estamos para hablar de quién construye más
en forma más ingenua o quien construye caricaturas que son más alejadas. Lo que a mi juicio es absolutamente fundamental es cómo logramos construir un futuro común. De eso se trata. Porque en realidad lo que nosotros vamos a estar enfrentados en los próximos meses y años, y probablemente además con una ayuda de todo lo que son la penetración de las redes sociales, con el efecto que tienen, ¿no es cierto?, todos esos, digamos, los algoritmos, ¿no es cierto?, que van buscando y que van uniendo en general a las personas que piensan de manera similar y los excluye de la sana crítica y los excluye de lo que piensan los otros. Bueno, ese tema de los algoritmos y las redes sociales van a tener una fuerza hacia la polarización que es muy fuerte. Y eso lo tenemos que reconocer. Y por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer, si realmente queremos cuidar la democracia, si realmente queremos cuidar un futuro común y evitar esta polarización extrema, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es doble. Si a esto le unimos, además, la aparente polarización bipolar en las elecciones, y digo que es aparente, ¿cómo nosotros entendemos, ¿no es cierto?, una ciudadanía que le da una inmensa mayoría a la lista del pueblo y le da después una gran mayoría también al Partido Republicano? ¿Cómo entendemos eso? ¿Es que están todos locos? ¿Estamos todos hiperpolarizados? ¿O está pasando algo distinto? Y yo creo que a partir, ¿no es cierto?, de este estudio de la polarización vamos a tener que estar hablando de estos temas, de cómo la evitamos, de cómo la construimos, de cómo la guiamos, etcétera. Yo por lo menos estoy convencida de que no es una polarización de la ciudadanía, que más bien la ciudadanía lo que está buscando en forma desesperada es en quién creer. ¿Quién le puede solucionar sus problemas? Se desilusionaron de los partidos tradicionales, se desilusionaron del Poder Judicial, se desilusionaron de la democracia un poco, se desilusionaron de la Iglesia, de los empresarios, ahora probablemente del Servicio de Impuesto Interno, y suma y sigue. Entonces, en realidad, ya no creen en las instituciones, no creen en los políticos tradicionales, no creen en nada. Y desgraciadamente tienen harta razón en esa materia. Y por lo tanto, la tarea que tenemos por delante es aún mayor. Vamos a tener las redes sociales que van a tener fuerzas, ¿no es cierto?, centrífugas, vamos a tenemos, ¿no es cierto?, la extrema desconfianza, y eso significa que cualquier cosa nueva, y generalmente las cosas nuevas son extremas, les llama la atención, votan por eso, se desilusionan, se van al otro extremo y así podemos terminar destruyendo nuestro país. ¿Cuál es mi percepción de lo que habría que hacer a futuro? Básicamente hay que estabilizar al paciente. Los chilenos durante mucho tiempo ahorraron para poder tener una vivienda propia. Si ustedes han ido a ver, por ejemplo, la población Parinacota en Quilicura, ustedes se darán cuenta que en muchos casos esa vivienda propia fue un horror. Se ilusionaron ahorrando para que sus hijos fueran a la universidad, creyendo que iban a tener un muy buen pasar. Se encontraron con que sus hijos en algunos casos fueron a universidades que nunca se debieran haber permitido su funcionamiento, estudiaron carreras que están sobresaturadas, se quedaron con la deuda y no con el futuro esplendor que suponían para sus niños. Lo que yo sostengo es que los chilenos han hecho el esfuerzo de jugar de acuerdo a las reglas del juego y en muchos casos los resultados han sido no lo que ellos esperaban. En otras cosas efectivamente progresamos y muchos, pero tenemos problemas que tenemos que enfrentar de manera muy seria y en el corto plazo. Significa, de alguna manera, estabilizar el paciente, para mí, significa primero enfrentar el tema de la delincuencia, y tenemos distintos tipos de delincuencia, la delincuencia del norte, la delincuencia, ¿no es cierto?, de grupos organizados que vienen de países, de otros países, el tema del narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo en el sur, en fin, son distintos problemas que tenemos que enfrentar de distintas maneras también. El tema económico.
obviamente que la gente hoy día está muy desesperada porque le está costando mucho llegar a fin de mes, porque no encuentran empleo, porque los jóvenes están con mucho desempleo. Y a mi juicio, una de las formas que debiéramos enfrentar esto es a través de la vivienda. Básicamente porque la construcción de vivienda, ¿no es cierto?, no solamente va a ofrecer viviendas distintas de los bloques que hemos estado construyendo. O sea, un concepto bastante distinto. Y en el fondo, si nosotros también pudiéramos enfrentar, por ejemplo, el tema de la salud, eliminando la cantidad de fraude que hay en materia, ¿no es cierto?, de licencias que son absolutamente falsas, y eso destinarlo realmente a disminuir lista de espera, a enfrentar los problemas de salud de la población, eso sería un avance. En materia de educación, a mí me duele ver cómo se han destruido por completo digamos, aquellos liceos que permitían que la clase media pudiera salir adelante. A mi juicio eso ha sido un error muy grande, pero hay cosas que podemos hacer. Nosotros en Providencia estamos haciendo campañas muy fuertes para lograr por lo menos que los niños de cuarto básico sepan las 4 operaciones básicas de matemática y sepan también leer rápido y entender lo que leen. Cosas tan simples como esa se pueden hacer y se pueden hacer en forma breve. Si nosotros logramos estabilizar al paciente, a los chilenos en el fondo, y volverles esta ilusión de que, perfecto, habían problemas, habían inequidades, yo estaba con problemas, pero de alguna manera cada año estábamos un poco mejor que el anterior y de alguna manera el país estaba avanzando, eso fue lo que se derrumbó. Eso es lo que nos ha llevado, ¿no es cierto?, a este péndulo tan brutal, porque se les derrumbó su situación personal, pero también se derrumbó, ¿no es cierto?, su confianza en las instituciones, en los partidos y en las personas. Si nosotros podemos volver de alguna manera a reconstruir una ilusión de que Chile puede ser un buen país, y yo creo que eso lo podemos hacer y lo debemos hacer, pero lo vamos a hacer con las fuerzas de centro. Porque si seguimos en la lógica de los tuyos o los nuestros, de los buenos y de los malos, perdónenme, pero la verdad es que a mi juicio Chile tiene prácticamente 0 futuro. Así que esta es básicamente una llamada de alerta a lo efectivamente polarizados que estamos en algunas materias, pero también a que en realidad si queremos a nuestro país debiéramos hacer un esfuerzo muy, muy grande por estabilizarlo, por encontrar rutas en las que podamos conversar, por devolverle a los chilenos la ilusión de un país mejor, de un país más justo, y para eso, de verdad, tenemos muy poco tiempo, porque los chilenos están muy desesperados. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Ahora voy a darle paso a la presentación que agradecemos su presencia, de una política chilena que le agradecemos que se dé el tiempo de estar acá. Carolina Toá ha sido diputada, alcaldesa de Santiago, ministra vocera de Gobierno y actualmente es la ministra de Interior y Seguridad Pública, y que se ha dado un espacio en su agenda para compartir sus reflexiones sobre la polarización y este estudio. Les pido que la realizamos con un fuerte aplauso a la ministra Carolina Toá. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias por esta invitación, pero más que nada, gracias por este estudio. Y más aún, gracias por poner este tema, por ponerlo y alimentar la discusión con evidencia, con datos que nos permiten una reflexión más profunda, porque polarización es como una mala palabra, ¿no? Entonces, cuando uno quiere decir una pesadez, dice polarización. Pero el tema es que entendamos qué está pasando realmente. ¿En qué tenemos polarización? ¿En qué no? ¿En qué consiste la polarización? ¿O qué es lo problemático de la polarización? ¿Dónde se anida esta temática? Y yo creo que el estudio en ese sentido es un aporte muy importante. Yo lo felicito, lo agradezco, pero creo que nos va a obligar a ir a mirar otras cosas más. Porque yo creo que el solo hecho de que este estudio nos ponga luces en este tema abre muchas otras preguntas. Y nos hace, o al menos a mí me hizo,
preguntarme sobre las distintas capas y dimensiones que la polarización tiene y preguntarme sobre cuáles de esas capas son las problemáticas y cuáles no. Como toda mala palabra, digamos, a veces cuando una mala palabra, esto también podría ser como un síntoma de polarización. Cuando una mala palabra se instala como tal, la ocupamos después, es como la mejor de las excusas para explicar los problemas, y a veces con eso perdemos la capacidad de mirar dónde está realmente el problema que tenemos con la polarización. Yo al ver el estudio no veo ni una política ni una sociedad tan polarizada en sus opiniones. Veo que en muchas materias que tenemos la impresión de que hay polarizaciones tremendas, no las hay. ¿Dónde hay polarizaciones problemáticas? En la política respecto a la visión de la dictadura. En lo social, creo yo, la principal, entre jóvenes y personas mayores. Esta última, quiero decir, llega a ser dolorosa. O sea, la manera en que las personas jóvenes piensan que las personas mayores no entienden el mundo. No sé si uno hiciera, digamos, afirmaciones más duras o más hirientes, ¿a dónde llegaría? La primera, la alcaldesa la mencionó, creo que tenemos ahí un gran problema. Bueno, baste ver cómo fue la experiencia ahora de los 50 años, ¿no? Lo que generó. Yo no comparto que pase lo mismo con la pregunta de las armas y las policías. No lo comparto primero porque en cualquier sociedad este es un tema muy disputado. La pregunta era que si está de acuerdo con que las policías usen las armas sin restricciones. Eso genera debate en cualquier parte, pero en realidad cuando uno pregunta si la gente está de acuerdo con que, producto de la desigualdad social, se pueden hacer manifestaciones violentas, la verdad es que en eso de las personas de izquierda eso casi no tiene mayoría, es mitad y mitad. Entonces no veo que haya en la sociedad chilena, porque recordemos que estas son preguntas de cómo la gente se posiciona de izquierda o derecha, pero son ciudadanos, no son políticos los que están respondiendo. Ahora, si uno le fuera a preguntar a políticos, probablemente saldría algo bastante más complicado. Por otra parte, hay muchos ámbitos en lo social y en lo político donde aparecen consensos que no son obvios a primera vista. Lo que se decía al inicio de la presentación, creo que hay que tomarlo muy en serio, es parecido a lo que nos dice la encuesta de desigualdad del PNUD. La gente en sus opiniones tiene opiniones muy correctas en los temas sociales, respecto a la crianza de los hijos debe ser compartida, respecto a que las personas de regiones tienen tanto valor profesional como las de Santiago, pero en la práctica la experiencia de las personas no es esa. Entonces ahí el problema que tenemos no es con la opinión, tenemos un problema con los comportamientos sociales. Ahí no tenemos una polarización de opiniones, tenemos como un doble estándar en realidad. Opinamos una cosa pero hacemos otra. Entonces aquí el tema es meterse en cosas más complejas que tienen que ver con cómo las reglas del juego facilitan que ciertas conductas que socialmente no avalamos sigan instaladas en la cotidianidad. En la política, en cambio, hay sorpresas de cosas que causan acuerdo y que se piensa que no la causan. Por ejemplo, la gente de izquierda y derecha está de acuerdo en que haya restricciones para que las personas migrantes entren al país. Y las personas de izquierda y derecha están de acuerdo en que el principal proveedor de derechos sociales, educación y salud debe ser el Estado. No hay grandes diferencias en esto. Es complejo y es algo que tenemos que asumir, el que en realidad, ¿por qué tenemos tanta crispación? Si cuando uno va a mirar los datos no parece que eso se sustente en que tenemos tantas diferencias de opinión. Porque el fenómeno de la polarización, su mayor problemática no es que haya distintas opiniones. Yo no comparto eso. No comparto que los países están menos polarizados porque predomina un gran centro donde no hay diferencias. Yo creo que el problema de la polarización es la intolerancia, no la diferencia de opinión. El problema de la polarización es el prejuicio, no la diferencia de opinión. El problema de la polarización es invalidar al otro, es considerar que su opinión no es legítima, es querer borrarla. Y de hecho sí tenemos en Chile.
De eso tenemos más que diferencias realmente. Falta de empatía, falta de respeto, falta de apertura al diálogo. Y creo lamentablemente que aquí es donde más falla la política. Porque la política que tenemos hoy día es una política que busca siempre el atajo. Cómo salir de un debate rápido, con hartos likes, sin pagar costos. Entonces es una política donde no se habla con la verdad. Se enfrentan debates complejos con fórmulas simplistas que no funcionan y frustran a la gente. Por eso la gente se decepciona, porque le compra a una receta y después la receta no cumple. Pero ¿cuál es el problema ahí? ¿Que no cumplió? ¿O el problema fue haber ofrecido una receta que era mentirosa? Creo yo que la gente en Chile, en política, trata de cumplir lo que promete. Parece que promete cosas que no son cumplibles. Entonces, una política que no habla con la verdad, que no asume la complejidad de los debates, que no muestra los bemoles de las decisiones, sino que trata de mostrar su fórmula como una receta mágica y la del otro como una receta tóxica, al final decepciona. Creo que la política también falla en buscar el atajo del miedo y del odio. Es muy fácil generar sintonía y adhesión cuando se infla el miedo y cuando se infla el odio. Y eso genera polarización, pero no es polarización de opiniones. Esas no son opiniones, esas son percepciones del otro, esas son juicios de amenaza. Y Chile está muy lleno de eso, muy lleno de eso. Creo que también en esto, al hacer el atajo del miedo y el odio, no se dedica la energía que se debería a estimular la colaboración y el trabajo, porque los problemas para resolverse necesitan colaboración y requieren trabajo, esfuerzo. No recetas rápidas, no likes, no declaraciones rimbombantes. Y en la política, sobre todo ante temas complejos, tendemos a poner, no, este problema se resuelve, si sacáramos a este se resolvería. Si pasáramos esta ley se resolvería. Ninguno de los problemas complejos de Chile se va a resolver sacando a alguien o pasando una ley. Se va a resolver sobre todo si como sociedad nos proponemos resolverlo y hacer todo lo necesario, que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, que requiere priorizaciones, por sobre otras cosas que también queremos y también son importantes. Creo que la última lámina que no estaba en la presentación que recibimos para preparar este comentario es muy interesante lo que nos dice. Primero, respecto a que la gente que tiene identificación política tiene menos apertura al diálogo que la gente que no tiene. Es complejo eso porque debería ser al revés. Debería ser al revés. Las personas que tienen más identificación política es porque se han interesado en la política, han tomado opción por ciertas propuestas, se han hecho a la idea de que esa propuesta es buena, examinando otras alternativas y habrán comprendido o deberán haber comprendido las opciones que hay al otro lado, las complejidades que tienen, en fin, la trayectoria de las distintas ideas políticas de las cuales, digamos, ninguna de ellas es una receta mágica, y eso no pasa. Ahí tenemos un enorme desafío. Segundo, las personas mayores y las menores. Yo creo que eso en esta encuesta es algo que hay que mirar con mucha atención, porque por una parte la encuesta dice que las personas jóvenes piensan que los mayores no entienden el mundo, pero además la encuesta muestra que los mayores son más abiertos al diálogo que los jóvenes. Entonces yo creo que ahí hay algo que mirar con mucha atención, un desafío grande para la sociedad. Y creo que otra cosa que también es inadmisible es que los sectores medios y de bajo ingreso tengan más apertura al diálogo que los sectores altos, que tienen mucha más responsabilidad en el diálogo, muchas más condiciones para promover el diálogo y que la verdad están bastante asegurados. Entonces, la verdad, esta sensación de temor con el diálogo uno la justificaría mucho más en otros sectores. Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo y eso ciertamente comprende la política, que como decíamos, menos propensión que el resto, pero en los otros ámbitos estamos hablando de la sociedad. Y nosotros una cosa que necesitamos muy fuertemente,
la política tiene que asumir su responsabilidad, pero creo que también es importante que la ciudadanía le tire las orejas en los lugares correctos, donde hay que hacer una diferencia. Y si me preguntan a mí, viendo esta encuesta, confirmo la sensación de que no hay que decirle a la gente que está mal que piense distinto. Si en Chile no hay un tema terrible de pensamientos distintos, no es una sociedad donde hay opiniones extremas, tan radicales, tan tremendas. Yo creo que esta encuesta uno la pasa en otros países, en democracia súper madura, súper estable. No creo que haya una dispersión mucho menor de opiniones. El problema es cómo se lidia con las diferencias y cómo se las transmite a la sociedad. Si se las transmite en términos de buenos y malos, de útiles e inútiles, de verdaderos chilenos y falsos chilenos, en esos términos no vamos a ningún lado. Si se las transmite en términos de tenemos una diferencia, tenemos que buscar un camino, tenemos que colaborar, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, estoy segura que para Chile hay muchos caminos. Y creo que en esta encuesta yo al verla no es que no vislumbre que hay problemas, hay varios problemas, pero sobre todo vislumbro algo que pasa también cuando uno ve los datos sociales de Chile, cuando uno ve los datos económicos de Chile, los datos institucionales de Chile, que Chile es un país que tiene más posibilidades de las que se reconoce a sí mismo. Y que en lugar de ocuparlas y trabajar, porque se requiere un trabajo arduo para ocupar las oportunidades, no es verdad que la esperanza es una cuestión como facilona y frívola. La esperanza es mucho más demandante y exigente que el negativismo. Requiere comprometerse, ocupar esas oportunidades, no dejarlas pasar, no conformarse. Y creo que en Chile estamos llenos de eso. Y esta encuesta nos ayuda también a ver desde esta dimensión, desde dónde tenemos el problema de la polarización, que si de verdad buscamos ser un país que se encuentre, que construya soluciones, no partimos de una mala base. Partimos de la base de una sociedad que tiene hartos propósitos desde donde se puede trabajar y que quienes tienen un rol de responsabilidad, la política ciertamente, pero no solo la política, también los sectores económicos, también la academia, también los medios de comunicación, bien haríamos en poner ahí las fichas. Si las ponemos y somos serios y persistentes en eso, creo que Chile puede mirar al futuro con muchas más luces de lo que habitualmente lo hacemos en nuestra vida diaria. Muchas gracias y felicidades nuevamente por el estudio.